intersectoriales que están a cargo de todo el gabinete y, por supuesto, el trabajo con el presidente de la República, sino también las tareas propias de lo que corresponde a algo que podemos llamar también un ministerio, que es la presidencia del Consejo de Ministros, que es un ministerio más, digamos, antes se llamaba ser presidente sin cartera o con cartera, en realidad ya eso es una frase que no tiene sentido, porque realmente la presidencia del Consejo de Ministros es un superministerio de por sí mismo. Tenemos 19 entidades adscritas, hasta los bomberos están en la presidencia del Consejo de Ministros, y tenemos además una serie de organismos dentro de la presidencia que tienen una articulación muy importante en las políticas públicas en el país. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la Secretaría de Descentralización, que es el punto de contacto, el nodo del gobierno central con los gobiernos regionales y locales del país a efectos de precisamente establecer este régimen de cooperación, de colaboración que tenemos con los gobiernos subnacionales o descentralizados en el país. Me acompaña la ex congresista y actual secretaria de la Secretaría de Descentralización, la doctora Rosa Florián, quien a mayor abundamiento y seguramente la memoria de este ilustre Congreso de la República reconoce, estuvo a cargo de la presidencia de la Comisión de Descentralización por varios años y que además durante su gestión se emitieron importantes leyes, sobre todo la parte orgánica vinculada a la ley de bases, la ley de descentralización, la ley orgánica de municipalidades, en fin, que han permitido justamente avanzar en este proceso de descentralización. Para la presidencia del Consejo de Ministros es muy importante contar con la cooperación de una funcionaria de altísimo nivel, como el caso de la doctora Florián, con quien venimos trabajando codo a codo en enfatizar el proceso de descentralización en el Perú. Evidentemente también como ministerio, la presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo otras funciones, en este caso la función de coordinación a través de una secretaría específica que busca justamente articular las políticas nacionales y también la Secretaría de Modernización que busca justamente afianzar el proceso de reforma del Estado para conducirlo hacia un nivel importante en la mejora de los servicios públicos al país, a los ciudadanos. Bien, yo quisiera presentarles a ustedes, señor presidente de la Comisión, algunos elementos que permiten hablar sobre un balance en estos 10 años. Creo que este es un año, digamos, el haber concluido el año 2012, nos puede llamar a reflexión acerca de lo acontecido en el proceso de descentralización en el Perú, proceso que quizás puede calificarse con una palabra que es un proceso irreversible, ¿no? Creo que el proceso de descentralización es un hecho irreversible en la historia política del Perú. Nunca antes en la historia del Perú se había avanzado tanto en un proceso de este tipo, pese a que, como ustedes saben, el país, el Perú, la República del Perú, nace prácticamente a la vida independiente en el siglo XIX con enfoques descentralistas. El enfoque descentralizador fue un enfoque que los propios padres de la República lo consideraron como un elemento sustancial en la estructuración de la moderna República del Perú, pero sin embargo este objetivo, esta meta que se ilumbró por parte de quienes consideraron este primer liberalismo político en el Perú, se planteó evidentemente a partir de límites en cuanto a la gestión de este proceso. Finalmente llegamos al siglo XXI y es justamente en el siglo XXI en donde el proceso descentralizador se enfatiza con mucha fuerza. Y creo que esto es un elemento importante porque es en el tercer milenio entonces en donde estamos afrontando un nuevo sistema político en el país a través de la descentralización. Hemos estructurado esta presentación
algunos elementos iniciales históricos que estoy haciendo referencia para hablar de este balance. Vamos a hablar efectivamente, como lo ha señalado el presidente, en relación a cómo la descentralización efectivamente ha generado o está generando un modelo distinto, no solamente a nivel político, sino a nivel presupuestal. La gran conclusión de la presentación que vamos a ver el día de hoy es que hemos transformado el país a nivel presupuestal. La mayor cantidad de recursos hoy día no los gasta ya el gobierno central, sino el sistema descentralizado, los gobiernos regionales y gobiernos locales, como vamos a ver a continuación. Vamos a presentar también cómo el énfasis en la regionalización ha logrado impactos importantes en las políticas públicas, sobre todo en educación, salud y empleo. Vamos a presentar algunas conclusiones sobre el balance de esta década, a efectos de plantear cuál es la orientación estratégica también del proceso para los próximos años, y quisiéramos finalmente presentarles a ustedes 10 acciones concretas que estamos ya realizando para fortalecer la descentralización en el presente ejercicio fiscal, es decir, en el año 2013. 10 medidas que esperamos podamos comentarlas con ustedes, ver de qué manera recibimos también de parte de la representación nacional algunos elementos que puedan significar enriquecer estas propuestas que ya, repito, venimos realizando a partir del presente ejercicio fiscal. Muy bien, evidentemente el contexto histórico que plantea la descentralización se planteó siempre como un reto en el país, ¿no? Digamos hasta la primera centuria, el primer siglo de vida republicana, el tema descentralizador estuvo recogido en 4 constituciones y 2 leyes de descentralización que fueron establecidas a partir de la Carta Política de 1860. La particularidad de esta primera etapa descentralizadora en el Perú fue que la descentralización se planteó como un elemento de distribución de pobreza, es decir, ahí donde el Estado central, el Gobierno nacional central, no podía administrar un escenario de servicios públicos, lo mejor era descentralizar eso y, por supuesto, también descentralizar los problemas. Esto implicó un fracaso de este proceso que tuvo que ser recompuesto, y esto significó a lo largo de la vida republicana los tumbos que ha tenido la descentralización hasta llegar a esta última etapa, que es la que vamos a comentar. La segunda etapa está desde el año 1921 hasta el año 78, con la Constitución de aquel año, que planteaba un texto teórico descentralista, pero que fue absolutamente centralista en la práctica. El único modelo que se construye a partir de esto fue el modelo municipalista, el modelo municipal que genera esta etapa republicana, que consolida básicamente lo que republicanamente hemos tenido siempre en el Perú. Una de las instituciones más viejas de la República también es la municipalidad, y en ese sentido se mantuvo. La tercera etapa se configura desde el año 79 con la Carta Constitucional, con la Constitución de 1979, hasta el año 92. Se plantea por primera vez el concepto de gobierno unitario, representativo y descentralizado, marcando esa pauta de la descentralización también, pero esto tuvo sus bemoles. El año 92, lamentablemente, el proceso descentralizador que se conforma en los años 80 en el país, que tuvo un proceso, digamos, que no generó seguramente consensos en su momento, bastante criticado por la falta de funcionalidad que tuvo en su momento, generó el fracaso de este modelo, y el año 92, con el golpe de Estado, se disuelven los gobiernos regionales. Usualmente siempre recordamos en el golpe del 5 de abril del 92 que se cerró el Congreso de la República, se cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales, como se llamaba entonces, se afectó el Poder Judicial, pero muy poco se señala en relación a la disolución de los gobiernos regionales. Esto es sintomático porque lo que plantea básicamente es la poca visibilidad que tuvo el proceso regionalizador de aquel entonces, y en realidad probablemente a nadie le haya importado
lo que sucedió con la disolución de los gobiernos regionales y la creación de los famosos consejos transitorios de administración regional que se plantean a partir de la disolución de los gobiernos regionales de aquel entonces. Y esto perdura básicamente a partir de la Carta del 93, que considera nuevamente la descentralización como un modelo a seguir, pero que en la práctica no se dio. Entonces teníamos en esta cuarta etapa la disolución, la creación de consejos transitorios que estaban básicamente deconfigurando la Constitución del 93, porque planteó un escenario de desconcentración más que de descentralización, debido a que los famosos CETARES estaban configurados básicamente a partir de un esquema centralista. La quinta etapa es la que estamos atravesando el día de hoy. Es una etapa que es marcada por una reforma constitucional del año 2002 que inicia un proceso distinto en el Perú que, repito, desde nuestra perspectiva es irreversible y que formula una identidad descentralista con sus defectos y sus virtudes, pero que marca una pauta en la historia de la República. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el balance general del proceso? Quisiéramos adelantar un poco lo acontecido en estos últimos 10 años. La historia reciente comienza con la reforma constitucional, como acabo de decir, al capítulo de descentralización de la Constitución de 1979, a través de la Ley 27.860. A partir de esta reforma constitucional se configura un escenario distinto. El Acuerdo Nacional, que como ustedes saben es un escenario en donde participan los partidos políticos, la sociedad civil, en fin, plantea una política concreta, la octava política en materia de descentralización, es otro elemento importante a considerar. La Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, que plantea también el enfoque descentralista en la gestión pública. La Ley de Bases de la Descentralización, en la Ley 27.783, que plantea la creación del Consejo Nacional de Descentralización, que fue el marco institucional a partir del cual se comienzan a configurar los elementos centrales del proceso descentralizador en el Perú, desde el enfoque central hacia la periferia, digamos, hacia el enfoque de la creación de los propios gobiernos regionales. La Ley de Elecciones Regionales, la 27.683, que permitió la elección de autoridades regionales durante 3 periodos consecutivos. Estamos en este momento en el tercer periodo de este proceso. Tienen ustedes los periodos desde el año 2003 en adelante. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27.867, que se emite en el año 2003. La Ley Orgánica de Municipalidades, que es una nueva ley, la 27.972. En el año 2004 se emite la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. Buscaba esta ley un tema que creo que es pendiente en el Perú, la posibilidad de establecer regiones más allá de los departamentos del país, que es lo que tenemos en realidad hoy día. La Ley de Incentivos no generó, lamentablemente con el referéndum de octubre del 2005, una estabilidad o una proyección de lo que podrían ser estas nuevas posibilidades de regionalización en el Perú. Y desde nuestro punto de vista, señor presidente, señores congresistas, esta es una tarea pendiente en el Perú. Es una de las tareas pendientes. Tenemos algunas luces sobre lo que podría ser un nuevo esquema de integración regional, integración sobre todo a nivel económico, que permita una viabilidad de una mayor cobertura, de una mayor instauración territorial, que permita cierta estabilidad o cierto manejo económico regional. Y esto es un tema que está pendiente y ojalá podamos abrir un debate en el país en relación a cómo podríamos generar una integración regional mucho más amplia. Lamentablemente tenemos un enfoque territorial departamental y necesitamos avanzar, repito, en una idea mucho mayor sobre la materia. En el año 2006, y aquí permítame señalar algunos elementos de consideración en relación
al enfoque descentralizador que hemos tenido en estos últimos 10 años, se dio el llamado shock descentralizador.